Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, lunes ya, 3 de agosto del 2020, y estamos en agosto. Yo diría un avance del tiempo a veces que pasa, ¿no? Sin sentir. Hay un día claro en Quito, parece que el sol va a hacerse presente. Y en el trabajo, como había anunciado Verónica, tenemos un primer diálogo con Pablo Encalada, el doctor Pablo Encalada, penalista, abogado en ejercicio, catedrático universitario. Él es muy activo en las cuentas, en el Twitter, por ejemplo, y él hablaba de que es urgente discutir sobre una reforma al COIP. Y específicamente en la reforma planteaba el tema de la prisión preventiva en cuanto ya se haya iniciado un proceso de investigación. Saludos al doctor Pablo Encalada. Pablo, bienvenido, buenos días. ¿Cuál sería el planteamiento? Bienvenido. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por su invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Saludos a todos los radioescuchas. El tema es que yo creo que la ley tiene que irse adaptando a las necesidades de la sociedad. Eso ha sucedido siempre, digamos, nunca va a cambiar. Y entonces estamos viendo cómo fugan los presuntos delincuentes, los sospechosos de las investigaciones, porque la ley establece, y de manera además correcta en principio, que las medidas cautelares solo puedan dictarse a partir de que se ha iniciado un proceso penal. Esto significa en la práctica que para que se dicten medidas cautelares primero se debe convocar a una audiencia y en audiencia sí dictarse las medidas cautelares que pueden ser la prisión preventiva, presentación periódica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo o se ha hecho, digamos, estos últimos años con este método? Y es que en muchos de los casos la Fiscalía abusa de una medida que es la detención con fines investigativos. Entonces, en ese caso, la Fiscalía solicita la detención, los jueces la ordenan, y lo que suele suceder es que detienen a las personas que aún se está investigando, luego se inicia el proceso penal dentro de las 24 horas y se dicta una prisión preventiva. Entonces, yo propongo, no es que se esté discutiendo en la Asamblea, pero No, usted plantea discutir, y que los que deban hacerlo para ejecutar esa discusión desde el ejercicio profesional, desde la cátedra, Pablo, eso es mejor saludable que los abogados en ejercicio profesional y maestros como usted puedan plantearnos, porque eso es lo que le ha hecho falta al país, que se involucren más. Gracias, Francisco. Sí, creo que todos tenemos de alguna forma la responsabilidad sobre lo que sucede. Siempre desde el poder pues se puede hacer más y las autoridades públicas son los verdaderos responsables, pero sí, la ciudadanía tiene que involucrarse y tenemos que participar. Entonces, para completar la idea, Francisco, decía que esta idea entonces es, ante este escenario, el abuso de la detención o la fuga de los sospechosos, es que discutamos la posibilidad de que se pueda dictar una prohibición de salida del país en investigación, es decir, antes del inicio del proceso penal. ¿No es cierto? Entonces, claro, enseguida y con mucha razón, profesionales, académicos me dicen, pero no, pues, ¿cómo se va a dictar medidas cautelares si todavía no hay un proceso penal? ¿No es cierto? Se estaría atentando a la presunción de inocencia. Pero a mí me parece que en la práctica se atenta más a la presunción de inocencia cuando se detienen a las personas y se quedan en prisión preventiva. Entonces yo creería
de esta forma quizás podríamos, veamos el caso de los señores de Bucaram, ¿no es cierto? El día domingo, Abdalá Bucaram padre publicaba una foto diciendo que está comiendo con su hijo en un restaurante, cuando las redes sociales son tan acuciosos, enseguida sacaron que esa foto era de hace 3 años. Entonces lo único que estaban haciendo era despistándonos. Y después se sabe que ya no estaba en el país cuando en esta semana se había iniciado un proceso penal y se había dictado su prisión preventiva. Entonces, si se incorporara en la ley la posibilidad de dictar prohibición de salida del país antes del inicio del proceso, quizás de manera restrictiva, con una duración de 3 meses, podríamos asegurarnos, ¿no es cierto?, que las personas que están enfrentando los procesos penales realmente lo enfrenten y que no salgan del país. Usted ha hecho 2 afirmaciones que se preocupan por el tema de las libertades, digamos, este abuso de una detención con fines investigativos, primero, y también una especie de abuso de prisión preventiva, cuando han dicho que la prisión preventiva es casi una especie de sentencia en el vulgo, si ya está preso. Claro, y ahí viene el prestigio del nombre de las personas y eso. Pero muchos, en cambio, Pablo, abusan de eso para que incluso sin prisión preventiva, con el grillete ya, se han sacado el grillete y se han ido. Y en el caso de la familia Bucaram, un poco lo que están diciendo es, todos me mencionan, pero ¿dónde están las pruebas? Porque justamente ese es el discurso casi de todos los que han actuado en estos últimos 15 años, Pablo. Pero ¿cuántos se han sacado el grillete y se han ido, Francisco? A mí me parece que eso es injusto con la ley, es injusto con la medida, porque por uno que fue el señor Alvarado que se sacó este dispositivo y fugó, y que necesariamente tuvo que haber sido con complicidad de otras personas, de la propia autoridad de uno. Pero por supuesto, yo soy, como usted sabe, soy abogado en libre ejercicio. Y yo tengo algunos, en este momento recuerdo un cliente que tiene ese dispositivo. Y él me dice lo molestoso que es cuando digamos, se descarga, lo están llamando para que se cargue, que alguna vez haciendo ejercicio se le salió y de inmediato lo llamaron, le hicieron que se presente ante la policía. Es un control bastante molestoso. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención cuando el señor Alvarado se lo sacó y se fugó. Entonces, que él lo haya hecho no deslegitima el uso de esta medida, porque si no, imagínense cuando alguien se fuga de la cárcel, vayan a salir alguna opinión diciendo que como la cárcel no sirve, mejor los ejecutemos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa volver sobre su primera observación respecto de la prisión preventiva. Y este es un tema que ya ha sido tan discutido, Francisco, tan discutido que yo, que soy profesor, a mis alumnos les digo, ya no hagan tesis de prisión preventiva. Sobre la prisión preventiva se ha dicho absolutamente todo. Y el consenso en la academia, en las normas, la Constitución, las leyes internacionales, hay un consenso absoluto, 100%, de que la prisión preventiva es excepcional. ¿Y por qué es excepcional? Porque cuando hablamos de prisión preventiva hablamos de la privación de la libertad de una persona mientras dura un proceso penal. Es decir, antes de que se sepa si es que es o no culpable de un delito. Entonces, si es que vamos a privar de la libertad a un inocente, porque todavía lo es, bueno, tendrá que ser, pero en las más excepcionales condiciones, cuando nosotros tengamos elementos para suponer que van a fugar. Entonces, estas cuestiones que se discuten en derecho son impopulares. Yo no dudo de eso, estoy seguro, son impopulares, ¿no es cierto? El problema es un poco, Pablo, la idea de que se ha sembrado en el país, de que se legisla en favor del delincuente, del posible delincuente y no de los ciudadanos. Entonces, claro, una prisión preventiva como que da garantías de que no se van a ir. Porque el grillete, si bien es cierto lo que usted dice, es un caso, me parece que hay otros, pero dejémosle en que es el caso emblemático, el del señor Alvarado, no nos da garantías, sobre todo cuando este dispositivo electrónico incluso fue comprado con sobreprecio y ministros de Estado que estaban en el Ministerio de Justicia dijeron que no funcionaban, que no se podía hacer el control, Pablo. Pero sí funciona. Yo le digo eso. Más bien el problema es que ya no hay. creo que se han utilizado muchísimo y quizás el Estado debería adquirir más, pero unos y mejores, digamos. Bueno,
Yo creo que funciona bien como le estoy contando cuando están en vida, están llamando, pero yo quiero insistir sobre ese tema de la prisión que usted me dice, que la ciudadanía cree que es una ley pro delincuente. Le digo, no, eso en el mundo funciona así. Pero además, ¿por qué razón? ¿No es cierto? Porque la prisión preventiva no puede ser entendida como un anticipo de pena. Así es. No es que la persona que está en prisión preventiva no es que ya está cumpliendo la pena, ¿no es cierto? No, está recién esperando a que se dicte su sentencia. Entonces, hay otros mecanismos como la presentación periódica, como la prohibición de salida del país, como el uso de este dispositivo, como el arresto domiciliario. Hay varias posibilidades que establece la ley, y la Constitución y la ley dicen que tiene que ser al último la prisión preventiva. Y fíjese, Francisco, una cosa que quizás la ciudadanía no conoce. El Estado ecuatoriano ha sido juzgado por varias ocasiones y sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la gran mayoría de los casos, con responsabilidades internacionales que hemos tenido que pagar indemnizaciones altas, ha sido por el abuso de la privación de la libertad. Pero no aprendemos y lo seguimos haciendo. Y si es que la Corte ha tomado conciencia de eso ya es una base para entonces una reforma legal como la que usted plantea. Pero, Pablo, ¿cómo? Y ahí viene una pregunta. Todo el mundo está pendiente de los temas de corrupción que se han dado en la administración pública, ¿no? Un poco lo de corrupción en privados, delitos penales, no son la gran noticia, digamos, pero esto tiene en vilo al país porque la impunidad en la administración y en su mal manejo, claro, genera una desazón y genera una sociedad que está buscando formas de cómo actuar corruptamente, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo garantizarnos entonces? Yo sé que no se puede hacer una legislación por caso, pero sí hacer una legislación general que nos garantice cuidar esto. Lo que pasa es que no, ese es el típico problema, creo, de nuestras autoridades públicas, del poder, que siempre creen, hay este fetichismo legal, no solo en las autoridades, sino en la sociedad en general. Hay un fetichismo legal que se cree que con sanciones se pueden prevenir los delitos. Y esto no es así, porque la lógica nos dice que la sanción es después del acto, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay casos de corrupción, estos tienen que ser sancionados, obviamente, porque la impunidad, ¿no es cierto?, de alguna forma colabora para que se presenten más casos, es verdad, es solo una parte. Pero lo que tenemos que hacer es prevenir los delitos. Entonces tiene que haber quizás reformas de carácter de contratación pública, ¿no es cierto? Parecería que la ley de contratación pública no está, o más bien facilita la comisión de estos delitos de corrupción, aunque los corruptos siempre se han dado modos para finalmente evadir la ley. Entonces yo, y por otro lado, no estoy seguro que campee la impunidad en nuestro país. Yo veo más bien que hay, miren los casos, es decir, hay una sentencia en contra de un expresidente y toda su plana mayor de ministros y asesores. Murió el exprefecto de Guayaquil en medio de un proceso penal. Es decir, ahora no sé si sea tan verdad esto de que la impunidad campea. Yo más bien me parece que las personas... ¿Le parece que hay que valorar un poco más lo que está pasando? Sí, yo creo que sí. Está actuando, la Fiscalía está trabajando, y más bien yo que estoy del otro lado, desde el derecho, desde el ejercicio profesional... Tiene bastante trabajo. Y en muchos de los casos, la Fiscalía por ese ímpetu, ¿no es cierto?, por perseguir los delitos, a veces no hace un discernimiento de las personas a las cuales se está llevando a la justicia. Es decir, mete a todos en el mismo saco y por ahí pagan justos por pecadores. Yeah. Pablo, entonces, en el caso, por ejemplo, se dice, no, tengamos conciencia, se está trabajando, hay sentencias. Pero claro, son tal la cantidad de casos, pero tan grande en cada hospital, en cada cantón. Vemos que cada alcaldía, cada prefectura, y usted nos recordaba el caso del exprefecto Morales. Estaba ya no se le dictó prisión preventiva, lo cual causó indignación en la población. El señor había puesto sus celulares como que estaba en oficina para que lo ubicaran por ahí. Entonces, había todo un movimiento, como la foto de Bucarán y su hijo,
Y entonces, claro, aquí parece que la delincuencia organizada tiene muchas más técnicas que las autoridades para controlarlas. Y ya, como usted dice, no es un problema de ley, sino también de quien ejerce el poder para aplicarla. Pero vamos al caso de Morales, ¿no es cierto? En el caso de Morales se discutió porque, y ojo, Francisco, esto va a pasar siempre, esto no va a cambiar, salvo que el Ecuador se convierta en una isla en la cual se aplique de manera absolutamente contraria al mundo entero, se aplique la prisión preventiva y por ahí se le ocurra alguna candidata a presidente, porque el populismo penal es bastante común, y por ahí venga alguno y diga, todos los investigados irán a la cárcel, ¿no es cierto? Entonces el Ecuador una isla en el mundo, porque eso no se aplica así, y entonces la gente va a estar feliz, porque la gente espera ver sangre normalmente, así es lamentablemente la sociedad. Y entonces si nos vamos al caso de Carlos Luis Morales, ¿no es cierto? Que sí generó indignación y las quejas de cómo así lo dejan en libertad, ¿no es cierto? Lo cual estaba bien. Entonces usted dice, los teléfonos estaban no sé dónde, que la familia fugó, etcétera, etcétera. Cuando le dictan a él una medida alternativa como es el uso del grillete, él no fuga. Porque entonces ya se habría fugado si es que realmente esa era su intención. Pues parece que estuvo bien dictada el tema del grillete. Y ojo, en buena hora que se le dictó una medida alternativa, porque si se hubiera muerto en la cárcel hubiera sido peor, creo yo. Pero sobre el caso concreto nos damos cuenta que el grillete funcionó bien, porque él permaneció frente al proceso penal el tiempo que estuvo. Pablo, de la experiencia suya, tanto del análisis para la cátedra como ya del ejercicio profesional, ¿cómo debe actuar la fiscalía, que es, digamos, la que regenta el proceso de acusación? Deberá probar, pero hay un montón, no sé si ponerlo hipotéticamente, pero aunque no es hipotético, en el caso de la familia Bucaram, varios juicios, varias personas señalan con quién hacían negocios y quiénes controlaban. Pero todo el mundo dice, yo no tengo nada firmado, conmigo no. Y entonces, ¿cómo se hace una prueba para entender la ciudadanía? ¿En qué consiste tener que probar que sí estaban? O esta presunción que un juez puede ver que es omnipresente la presencia de estas gentes. Entonces, ¿cómo juzgar eso, Pablo? Para que se dicte la culpabilidad de una persona, tiene que, luego de una investigación, de un proceso penal, de un juicio, de la audiencia de juicio, que es largo este proceso, tiene que haber pruebas, y esas pruebas tienen que, el tribunal que está juzgando debe tener la certeza, no solo las sospechas o las presunciones, sino debe tener la certeza de que esta persona es culpable del delito. Y esto se hace, esto es un trabajo investigativo, serio, técnico que hace la Fiscalía. Y eso tiene que, insisto, que probarlo en la audiencia de juicio. El problema es que quizás nos alarmamos demasiado cuando un abogado o cuando un sospechoso hace declaraciones públicas que no tienen el menor sentido o que más causan indignación o causan sorpresa, ¿no es cierto? Porque por ahí puede ser provocar también a la opinión pública. Sí, pero esas declaraciones me parece que las sobredimensionamos. Yeah. Que una persona que está embarrada de sospecha, digamos, que todos los dedos apuntan a esta persona, y que esa persona diga, yo no fui, yo no sé, o sea, bueno, ese es su criterio, ¿no es cierto? Es que tiene derecho a decirlo, pero es al final el tribunal, ¿no es cierto?, en una audiencia de juzgamiento, en donde se tenga que decir si realmente fue o no fue. Entonces yo sí creo que hay que tener quizás un poquito de paciencia y un poco de confianza en el sistema, paciencia sobre todo porque no pueden haber resultados inmediatos en estos casos. Y si hablamos de la familia Bucaram, yo creo que les están dando con todo. Yo no sé cuántos procesos tiene la familia Bucaram, tendrá unos 4 o 5 procesos, hay órdenes de prisión, el expresidente tiene que presentarse todos los días, está con grilletes. Es decir, a ellos no les están dando ningún trato privilegiado, más bien yo los veo, y acuérdense de mí, en nuestro país con el árbol caído hacemos leña de inmediato. Entonces yo creo que a los Bucaram les van a dar con todo. ¿Pero ustedes creen que son un árbol caído o encuentra razones para eso? Como el tratamiento que le está dando la justicia. Ya. Los señores Bucaram han sido intocables. Muchísimos años intocables han estado, de lo que se conoce, aparentemente han estado ya muchos años en
la administración de los hospitales. No Sí. no un año ni dos, sino han estado ya unos 7, 8 años en la administración de los hospitales, pero nadie decía nada, ¿no es cierto? Hoy, creo que son caídos, Ya. porque basta con que tengan el tratamiento de la justicia, 5 procesos penales, y veo muy difícil que puedan salir honestamente. Pablo, la reforma que usted plantea, ¿podría sumarse a otras que ya desde el ejercicio profesional se ven necesarias? El COIP, y usted afirmaba una cosa que es muy interesante, las leyes tienen que irse adecuando, con lo cual se justifica un parlamento que esté analizando permanentemente, que se vincule con la academia, para saber, no necesariamente porque las leyes estén mal hechas, por decir una cosa, sino que la necesidad obliga a ir actualizándolas. Pero también alguien podría decir, Pablo, pero eso es una inseguridad jurídica permanente, si cada vez y cuando nos van a cambiar las reglas. Bueno, y de hecho, hace muy poquito se entró en vigencia una reforma, digamos, muy grande, iba a decir integral, pero realmente no es integral, porque es una reforma de muchísimos artículos que fueron reformados del Código Orgánico Integral Penal, que fue aprobado en diciembre del año 2019 y recién en el mes de junio de este año entraron en vigencia. Entonces, claro, este momento, hacer reformas al Código Orgánico Integral Penal quizás en realidad no es oportuno, porque recién hubo esta reforma amplia, pero que me parece que no es integral porque no tiene un objetivo, digamos, común o integral, ¿no es cierto? No, más bien son reformas parciales que no sé si realmente aporten mucho a un mejor sistema de administración de justicia. Pero como todo acto humano, siempre va a ser perfectible. Entonces, seguramente en poco tiempo estaremos discutiendo otras reformas y quizás ahí podría incorporarse esta, que me parece en algún momento también haber escuchado a la fiscal general haber hablado de este tema. Sí. Doctor Encalada, para concluir digamos, este ingreso al mundo de lo jurídico y a un planteamiento suyo que nos parecía importante por el momento que vive el país, no solo por la trascendencia que puede llegar a tener, pero sobre todo por el momento, Pablo. Usted ha hecho otra afirmación, tener paciencia y tener confianza en la justicia, y algo de eso decía la presidenta de la Corte Nacional, una paisana suya, que decía que hay que respetar a los jueces, y nosotros le dijimos públicamente, el respeto se gana, no se impone ni se exige, se gana, y se ganan en los jueces con las sentencias, con todo lo que usted nos ha dicho que hay que tener para que un tribunal guarde en los casos, que no se sancione a unos, que se busque solamente una especie de ejemplos y ahí se queda tapado. Se dice que el 80% de lo que pasó en estos últimos 14 años no va a poder ser juzgado, Pablo. Lo que pasa es que yo creo que hay una falsa dicotomía quizás entre cuál es el rol de los medios de comunicación en la justicia. Me parece que se está sentando ahí una idea que no necesariamente viene de nosotros los abogados. O sea, yo he escuchado a algunos periodistas quejarse de que los abogados quieren que los medios de comunicación no opinen sobre sus casos, ¿no es cierto? Como antes en la época del correísmo. Así he escuchado decir a algunos periodistas. Y por ahí más o menos va la crítica que usted le hace a la presidenta de la Corte Nacional, ¿no es cierto? Porque la presidenta dijo, déjennos trabajar, ¿no es cierto? Las sentencias tienen que tomar los jueces. Entonces yo no creo que sea realmente así. A mí me parece que los medios de comunicación es el rol de los medios, pero los medios tienen que estar siempre informando, indagando, comunicando, es el rol de los medios. Pero finalmente, claro, quienes toman las decisiones son los jueces en función de las pruebas que se presentan en las audiencias. Entonces, estos discursos políticos, por ejemplo, de que la gran mayoría de los casos de corrupción no pueden ser juzgados, no sé de dónde viene. Fíjese usted, Francisco, que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Yeah. Entonces, no es verdad que no se puedan juzgar los cohechos, peculados. Y los 2.700 casos de la Contraloría que dicen que ya años no han tenido respuesta de la Fiscalía.
Bueno, vamos con la Contraloría. También le doy una claro. respuesta sobre eso. Y es que la Contraloría General del Estado, yo recuerdo al menos desde la época de Carlos Polit, ha tenido como una política institucional emitir informes con indicios de responsabilidad penal. A mí me parece que así se lavaba la cara Carlos Polit, y ahora esa práctica continúa con Pablo Celis. ¿Qué le digo con esto? Es decir, emitía la mayor cantidad de informes, ¿no es cierto?, para decir nosotros estamos combatiendo la corrupción, es la Fiscalía la que no actúa, son los jueces los que no actúan, y nosotros somos impolutos, incorruptibles y la estamos combatiendo. Pero al final sabemos qué es lo que estaba pasando con Carlos Polit. Por cada 100 informes con indicios de responsabilidad penal sabíamos que estaba recibiendo. Estaban negociando. ¿No es cierto?, multiplicada por 1,000 en dólares. ¿No es cierto? Porque eso está probado. Él se ve que lo que estaba haciendo era generando casos para resolverlos con una tarifa. No creo eso, más bien lo que creo es que estaba emitiendo muchísimos casos y por otro lado estaba cometiendo los actos de corrupción que ya son de conocimiento público. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? A donde voy es que si la Contraloría tiene tantos informes emitidos, ¿cuántos de estos realmente ameritan el inicio de un proceso penal? Por eso es que la Fiscalía no los ha tramitado. Yeah. No es que la Fiscalía sea perfecta, ni mucho menos. Hay muchas malas actuaciones también de Fiscalía. Pero a la Fiscalía le toca un trabajo muy difícil porque los informes de la Contraloría, lo digo abiertamente, son muy malos. Y en muchos de los casos está gente inocente, digamos, de alguna forma, por eso uno tiene trabajo. Hay gente inocente involucrada porque son muy ligeros los auditores de Contraloría para emitir estos informes y que obedece a una política institucional instaurada por Carlos Polit que los emitía únicamente para lavarse la cara. Claro, bueno, yo recuerdo un caso de una colega periodista que trabajaba en un ministerio a la que le hicieron pagar porque en estas ferias que organizaban entregaban esferos y no estaban, no tenían firmas de todos los que recibieron, pero no le glosaron por lo que faltaba, le glosaron por todo lo que habían contratado. Entonces, claro, lo que usted dice es así. Pero antes de despedirnos, yo quisiera que nos comente, esto es lo que decía Polit y lo que usted nos ha traído a la memoria, Pablo. Estamos inmersos en la corrupción más profunda que ustedes se puedan imaginar. Hemos revelado 600 informes con indicios de responsabilidad penal. Hemos revelado más de 4.700 informes de auditoría y todos señalando responsables, que si esto sigue así en las próximas horas, presentaré mi renuncia porque solo no voy a poder combatir la corrupción. Washington, creo en ti. Por Dios, haz algo. Tienes que meter preso a la gente que se está robando la plata de los ecuatorianos. Este es el discurso político y de populismo penal al que usted ha hecho referencia de un contralor que llenó de vergüenza al país y al Washington que menciona la fiscal general, doctor Encalada. Es exactamente a eso lo que me refería. Es el cinismo más grande. Y entonces el problema está en que ese cinismo creo que no es discernido por la sociedad y la sociedad entonces le da una credibilidad que no la tiene a esos informes. Francisco, a nosotros, a los abogados en libre ejercicio, nos toca hacer un trabajo incómodo, impopular, y es el de defender a las personas que están involucradas en un proceso penal. Así sean culpables, tienen derecho a eso. Bueno, además eso, ¿no? Eso. Pero déjeme decirle que hay muchísimos, pero cientos, si no miles de casos que justamente por acciones de la Contraloría están involucradas en proceso penal y se trata de gente de bien. Porque la ley penal es lo primero que enseñamos en clases cuando hablamos de derecho penal. Y es que la ley penal no está dirigida a los delincuentes, que es lo que cree comúnmente los ciudadanos. La ley penal está dirigida a los ciudadanos en general. Porque uno nunca sabe cuándo puede terminar inmiscuido en una investigación. Y cuando esto sucede, yo conozco tantos y tantos casos de gente que ha sido muy firme, muy que prisión preventiva para todos, que cárcel para los corruptos, que bala para los delincuentes, y después terminan involucrados en un proceso penal y saben lo fuerte que es enfrentar el accionar de la fiscalía o el accionar de los jueces cuando personas de bien están, por cualquier razón, como el caso que usted dice, esta señora de los esferos. Estos casos están llenos de la justicia, miles de casos. Entonces, yo sí invito a la ciudadanía que reflexione un poco, paremos un ratito y piensen si es que realmente será culpable esta persona, como dice por ahí un periodista o como dice por ahí una persona que emite opinión en una red social.
cierto? Por eso digo, quizás los medios de comunicación Pero tienen en que el estar... caso de los medios, lo que hemos denunciado hasta ahora no han podido desmentir y los jueces están dándonos la razón. No sé si en todos los casos, Francisco, es que yo más Ya. bien, usted sabe cuál es mi criterio. Sí. Yo creo lo contrario. Yo lo que aspiraría es que los medios de comunicación tengan más acceso, que las audiencias sean públicas, para que sea... Pero para eso también se todo el país. necesita reforma. Se necesita una reforma, pero yo Ya. creo que incluso una decisión de la Corte Nacional de Justicia diciendo, sí, podría hacerlo, porque para mí es inconstitucional la norma del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíbe digamos, grabar o transmitir las audiencias. Para mí es inconstitucional, o quizás la Corte Constitucional debería declarar la inconstitucionalidad. Pero insisto, Francisco, yo me sentiría más seguro con que los casos que defiendo sean transmitidos por televisión, para que, claro, todos aquellos quienes dicen, ¿no es cierto?, cárcel para los corruptos, para todos, ¿no es cierto?, no importa, sin discernir, si hay 50, los 50 son culpables. Yo quisiera que vean si realmente en audiencia se ha probado que X, Y o Z tiene esa responsabilidad. Bueno, parece que entonces va siendo hora de los sensatos, Pablo. Muchísimas gracias por este diálogo. Estaremos en contacto. El doctor Pablo Encalada. Siempre es un gusto. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Pablo Encalada, penalista. Y luego de este cortísimo corte volvemos con el doctor Vladimiro Álvarez Grau y el periodista y escritor Jorge Ortiz. Con toda la fidelidad, un manejo importante.